vamos a ver el mejor cómic de Route 34 de Nicole Waterson, siendo una waifu furry muy conocida y encantadora. Vamos a reaccionar todos los capítulos del cómic del mundo de Nicole. Ok, comenzando el día, está Nicole preguntando de cómo están y dónde está Gumball. Darwin le dice que aún sigue durmiendo y no se va a despertar si ella misma no lo despierta, y con la cara indigna va a ir a por él. Entonces Nicole va hacia su cuarto, encontramos a Gumball durmiendo y Nicole diciendo que se despierte. Nicole, estando súper furiosa, le ve algo asombroso, viéndole así el paquetón. Nicole dice que es una copia intacta a Gumball, pero excepto de esa parte que es igual que su padre, y Nicole se pone súper calenturienta. Gumball dice que no se va a levantar hasta que se la jale y Nicole está sorprendida de que esté despierto Gumball. Nicole dice de por qué haría eso. Gumball le muestra que el año pasado no le regaló nada, entonces le regaló como conciencia un ticket que haría lo que sea por él por todo un día, y Nicole se sorprende. Entonces Nicole dice que de acuerdo lo hará en ese momento. Entonces dice Nicole que sea rápido, que si no los hermanos se van a dar cuenta. Nicole, súper calenturienta, se sorprende el tamaño de su hijo y se pone súper contenta. Dice que lo que sea que se apresure, y Nicole súper dominada. Aquí vemos a Nicole dando cariñitos y Gumball dice que no hay ninguna mejor forma de que comenzar un lunes. Después de que Gumball ya había terminado y sobrevivir el lunes, Nicole no está satisfecha y entonces quiere quedar más tiempo con su hijo. Aquí tenemos a Nicole en la sala. Nicole se anda cuestionando de hacer eso con su hijo y ella misma se dice que está calenturienta. Entonces le aparecen dos demonios, una que dice que sí está bien lo que está haciendo con su hijo y la otra afirmando que lo que está haciendo es correcto y que le encanta. Entonces las dos le dicen que está bien lo que está haciendo el ángel y el demonio, que es asombroso. Entonces Nicole sospecha que algo está mal y dice el ángel que no tiene sentido que apoye esto. El demonio y el ángel diciendo que la más traviesa es Nicole misma. Entonces el demonio y el ángel se hacen grandes y comienzan a hacer cosas a Nicole. Entonces vemos que todo era un sueño y el que estaba haciendo todo esto era Gumball. Nicole, súper enojada, le dice ¿qué está haciendo? Y Gumball dice que está haciendo la tarea. Obviamente esto es una tarea sensual. Ahorita vemos a Gumball y Darwin en sus habitaciones diciendo de que su mamá no está siendo obediente con Gumball, que ya ni lo deja tocarle en ningún momento. Entonces Darwin dice que eso no es normal hacerlo con Nicole. Entonces Gumball le dice que es asombroso hacerlo con Nicole. Entonces le llega una publicidad a Gumball diciendo que Nicole otra vez vuelva a ser obediente. Le trae unos controladores para ella. Dice que lo puedes usar donde quieras, como quieras, convirtiendo a tu madre en obediente. Entonces obviamente Gumball se sorprende y decide comprarlo. Entonces vemos aquí a Nicole durmiendo y Gumball entrando a su habitación. Gumball diciendo que gastó todos sus ahorros para este control. Entonces Nicole se despierta diciéndole que Gumball ¿qué está haciendo? Entonces dice Nicole ¿dónde están sus pantalones? Y dice Gumball que está haciendo un experimento. Nicole súper enojada diciéndole que no puede hacer eso y Gumball diciendo que tal vez no crea que pueda hacer eso. Entonces ya vemos a Nicole recibiendo amor. Nicole no entiende lo que está pasando y Gumball disfrutando todo esto. Entonces aquí vemos a Nicole recibiendo amor de Gumball y recibiendo más amor de lo normal, y obviamente Nicole no se resiste, le da todo el amor a Gumball. Después de algunos días usando el control, vemos a Darwin y a Anaïs esperando en el baño y ya está preguntando a Anaïs por qué tardan tanto, y obviamente dice Nicole que no se quede callado, que diga algo. Vemos a Gumball y a Nicole en el baño haciendo un poquito de ruido y obviamente se le hace complicado. Gumball le anda diciendo que debe poner la mesa a Nicole para ir a desayunar, que siente lástima por Darwin, que no puede disfrutar con él, y Nicole súper nerviosa. Sale Nicole del baño, Anaïs se pregunta de por qué están tardando tanto en el baño y le dice que porque Gumball está enfermito y le necesita ayudarle para él. Entonces estamos en la mesa donde van a desayunar Darwin, Anaïs y Gumball, y Anaïs súper confusa. Entonces Anaïs le pregunta qué sucede, por qué está vestida así, porque solo usa un delantal, que no tenía tiempo para vestirse. Entonces Nicole le dice que se calme, que está hablando con Anaïs, y Gumball dice oh ¿en serio? Y activa más el control, siendo que Nicole tiemble. Dice Gumball que va a llegar tarde a Anaïs si no se apura, que ya se debe ir a la escuela. Entonces Anaïs dice sí, y ahora dice Gumball que quiere desayunar su plato favorito y le sirva su plato, y se pone súper nerviosa Nicole y Gumball disfrutando del desayuno. Entonces Nicole le dice provecho a su hijo, pero Nicole se arrepiente. Le dice que tenga
cuidado Nicole, que va a derramar su comida, y le dice que tenga más cuidado con su desayuno. Después de varios días de que Nicole está con Gumball, Nicole intenta quitarse el control para que Gumball deje de molestarlo y dice que debe ya liberarse de Gumball, pero se da cuenta que Gumball estaba despierto y la está controlando más tiempo. Gumball le dice que se dé vencida, que Gumball había ganado esto. Dice que su cuerpo es más honesto y no se resiste, siendo Gumball un hijo de su madre. En el día siguiente, en la noche, salen Gumball y Nicole afuera paseando, pero no es tan honesto Gumball con Nicole, que la trata como si fuera una gata. Le dice que los vecinos lo pueden atrapar y que tengan muchísimo cuidado. Entonces Gumball dice que es entrenamiento y que vale queso. Dice que queda cara sorprendida y dice: te castigaré por ser rebelde. A esta hora todos están dormidos y te voy a dar una vuelta por el pueblo. Nicole y Gumball, pero mientras presiona el botón de Nicole, que le anda sorprendiendo. Obviamente Nicole no sabe qué hacer y se sorprende muchísimo con él. Y obviamente Nicole dice que para que le deje tranquila, debe obedecerlo. Entonces Nicole intenta obedecer a Gumball para que lo deje tranquila. Y ahora dice Gumball que la gente se va a enterar que Nicole es su gata, que Nicole es sorprendente y que le encanta lo que hace con Nicole. Dice Gumball que ya no son los únicos que están aquí, estando ellos dos. Dice que él y Nicole no son los únicos entrenando a sus señoras. Entonces le dice a Nicole que se controle y que debe mostrarle lo que entrenó a Nicole, diciéndole que vaya hacia contra la pared y dándoles cariñitos por atrás. Entonces Nicole ya no sabe qué hacer y debe hacer caso a Gumball. Entonces pasaban los días entrenando a Nicole, diciéndole cosas bonitas a Nicole sobre su figura. Entonces no pasaba un día sin entrenarla, fue dominando a su propio hijo, a Nicole. Entonces obviamente dice que haga varias cosas. Entonces obviamente Nicole se sorprende muchísimo por el tamaño de su hijo y lo que sumisa que está. Entonces Nicole está súper dominada por Gumball y obviamente Nicole ya no aguanta dándole todos los días y es súper complicado para ella. Por error de Gumball le sacó el controlador a Nicole y obviamente ya valió eso, sabiendo que su destino va a ser de los peores, y se quedó muy mal. Y obviamente Nicole súper enojadísima. Luego vemos a Nicole ya muy bien, muy alegre, bonita y alegre. Dice que todo ya regresó a la normalidad de como era antes, todas las cosas. Ana y Darwin están súper contentos. Lo malo es que Gumball recibió una paliza por Nicole y dice que ahora va a obedecerla sí o sí. Pero pasaba algo, parece que el controlador que le hizo a Nicole estaba funcionando y el entrenamiento excesivo ayudó a dominar a Nicole al 100%, diciendo que su cuerpo ya no lo puede mover si no lo obedece a Gumball. Entonces Gumball se sorprende con ello y ya sabe qué va a hacer. Entonces Nicole se hace complicado no pensar en Gumball. Entonces Gumball dice que se acuerda que ya no lo iba a necesitar, sabiendo que para Nicole es complicadísimo. Obviamente Nicole no sabe qué hacer y se hace dominante a su hijo de nuevamente. Entonces nos damos cuenta que todo era un sueño de Nicole, pensando en Gumball y recibir cariñitos de él. Entonces obviamente Nicole está exhausta después de apenas 2 meses haber liberado el del control. Aún sigue pensando en Gumball. Pensándolo bien, intentará tomarse un tiempo y respirar y no pensar mucho. Entonces sale por la noche Nicole para aclarar su mente y Nicole dice que despierta todas las noches con el cuerpo súper sensible. Nicole obviamente dice que no puede hacer eso con Gumball. Dice que ya no debe pensar en esas cosas. Entonces Nicole le ve a los vecinos recibiendo amorcito como la otra vez y obviamente el vecino le cacha y Nicole súper calenturienta se pone ahí escondida para que no lo vean. Obviamente Nicole se pone rara de que vean a los vecinos recibiendo amor y se pone súper celosa y ahí se da cuenta lo que le encanta a Nicole, de que encanta estar con su hijo Gumball. Entonces en la mañana siguiente, viendo a Nicole se está bañando para que se tranquilice las cosas y empezar un nuevo día, pero obviamente Nicole no aguanta ni un momento más. Y vemos a Gumball y a Nicole en la salida del baño. Nicole se sorprende de Gumball. Entonces Gumball, sabiendo eso, Gumball intenta aprovechar a Nicole diciéndole que aún la quiere tener con ella. Nicole se pone nerviosa porque no le anda escuchando, sino viéndole su osota. Entonces obviamente ella misma se dice que se controle, que no puede hacer eso con Gumball y se anda poniendo todo muy pero muy raro. Entonces no puedo, como estás goteando sobre el suelo, y dice: Nicole, está así porque te lo sacaste del pantalón. Obviamente Anaís se sorprende que aún no salga del baño como lo hacían antes y casi cacha a Anaís, a Gumball y a Nicole. Obviamente Anaís le estaba preguntando dónde está Nicole y le dice que ni siquiera él sabe dónde está, pero obviamente sabemos que Nicole está con Gumball en el baño. Le dice Gumball a Anaís que se vaya, que está ocupado. Entonces vemos a Nicole otros días como siempre y vemos unos señores furros diciendo que está guapa, que wow, que asombroso cuerpo, y le da Nicole una golpiza a estos hombres. Entonces obviamente Nicole anda
dando una paliza a estos hombres. Dice que Diablo está lidiando con una mujer así, con una mujer como Nicole, que ella mata a cualquiera con 3 golpes. El único que le hace el amorcito, el cariñosito, es a Gumball, dándole cariñitos. Entonces vemos a Nicole recibiendo lo de siempre, de todos los lunes, todos los lunes recibiendo ruiditos, cariñositos. Entonces, excepto Gumball, que anda rompiendo las reglas de que solo en la mañana hacen el delicioso, pero Gumball lo quiere hacer todo el tiempo y obviamente eso está mal. Entonces le dice a Gumball, le dio un golpetazo para que sepa que no, los lunes en la mañana solo se hace. Pero obviamente Nicole le encanta, pero disimula decir que no lo quiere hacer porque quiere seguir las reglas, supuestamente. Y le dice supuestamente Nicole que ella no lo quiere hacer, solo lo quiere hacer los lunes, pero cuando yo hace los lunes, ella ya comienza a temblar, ya quiere que el Gumball lo domine, quiere ser de ella. Y cuando llega el lunes, pues ahí ya por fin quiere hacerlo con Gumball recién, diciendo que ella apenas lo tolera, diciendo que estos 2 días fueron difíciles para ella, que a ella le encanta hacerlo con Gumball y estar complacida. Entonces le ve a Gumball, le dice buenos días Gumball, y le dice que no debe hacer algo a Nicole, y Gumball dice que nada. Entonces Gumball dice que perdón, tener que ir a la escuela, y Nicole se queda muy what the hell y se sorprende muchísimo. Aquí nos damos cuenta que Gumball le quiere dar una lección a Nicole de que ella lo necesita sí o sí. Entonces obviamente el plan es ese de Gumball, diciéndole que ella se rinda ante él. Entonces pasa el tiempo, le anda mostrando cosas a Nicole para que se rinda, y se rinda tarde o temprano. Entonces se pasan 10 días de que si quiere un poco de un hot dog, Nicole obviamente quiere muchísimo. Entonces pasan varios días, pasan 10 días, 11 días, 12 días. Entonces pasa en total 14 días sin Gumball. Entonces Nicole busca a Gumball para recibir un poquito de cariñitos. Entonces Nicole se sorprende de él, que lo tiene enorme, diciéndole que Nicole lo desea a Gumball. Entonces le echa un jaque mate diciéndole que acaso hoy es lunes, siendo martes. Entonces obviamente Nicole se queda muy guapa. Obviamente ella va a romper sus reglas de que siendo que hoy es martes, pasando 2 semanas técnicamente. Pero entonces Nicole se hace la loca de que no lo quiere hacer. Entonces dice como que si le dice la verdad le perdonará y lo hará con ella. Y obviamente Nicole está súper calenturienta. Entonces Nicole le dice que ella quiere su miembro, sabiendo de que ella quiere su salchichón para ella. Entonces Gumball le dice que hoy no es lunes, dice la madre que no le importa, que igualmente lo haré con él. Y obviamente entonces Gumball cumplió su cometido, haciendo que Nicole se rinda. Este cómic le pertenece a Werewolf. Nos vemos, bye.